Algo cambió anoche, no de la manera en que cambia la mayoría de las noticias de última hora. Un titular, una reacción, una contrarreacción y luego todo vuelve a la rutina de siempre. Esto fue diferente, fue el tipo de cambio que no se puede deshacer. Y quiero explicarte exactamente qué pasó, qué significa y hacia dónde está apuntando la lógica de este conflicto ahora. Porque si solo sigues lo que se ve en la superficie, te estás perdiendo la estructura más profunda de lo que está pasando. Empecemos con lo que realmente vimos fue que los israelíes ampliaron sus objetivos. No solo atacaron activos militares ni puestos de mando, sino también infraestructuras críticas, un tipo de ataque que manda un mensaje claro sobre sus intenciones. Y en respuesta, Irán hizo algo que no habíamos visto a esta escala antes. Empezaron a atacar sistemas energéticos. No fueron golpes simbólicos ni tiros de advertencia, sino ataques coordinados y deliberados contra la infraestructura energética de la que depende la economía global. Y en el momento en que eso pasó, esto dejó de ser un conflicto regional. El conflicto cambió y se volvió algo totalmente distinto. Para entender por qué eso importa tanto, tienes que pensar en lo que realmente representa la región del Golfo. No es solo un grupo de países que tienen reservas de petróleo. Es la base física de la civilización industrial moderna. La energía barata y accesible es lo que hace que todo lo demás funcione. Tus cadenas de suministro, tu industria, tus redes de transporte, tus sistemas de alimentación, todo está construido sobre la energía. Quitar esa base incluso está parcialmente, incluso de forma temporal, y los efectos no se quedan ahí, se expanden, los precios suben, las cadenas de suministro se ajustan, los mercados reaccionan y de repente un conflicto que empezó en una región se siente en lugares que no tienen nada que ver con la disputa original. Así que lo primero que hay que entender es que hemos cruzado un límite. Hemos pasado de un conflicto por territorio o resultados políticos a algo que está atacando al sistema mismo. Y eso es algo completamente distinto. Guerra. Ahora, esto es lo que hace que esto sea especialmente importante. No es una escalada accidental, no es simplemente una represalia tradicional donde un lado responde a un nivel similar para mostrar determinación y luego ambos esperan a ver qué pasa después. Lo que Irán está haciendo es estratégico. Refleja una comprensión clara de su propia situación. Saben que no pueden ganar una guerra convencional contra Estados Unidos y sus aliados. Esa no es una opción realista para ellos. Así que no están tratando de pelear en ese terreno, ese campo de batalla. En cambio, están atacando el sistema que sostiene a su oponente. Van tras la infraestructura económica que mantiene la proyección de poder estadounidense y sus alianzas regionales. Y esa estrategia, te guste o no, desde el punto de vista moral o político, es coherente. Está diseñada para imponer costos que van mucho más allá del campo de batalla. Al mismo tiempo, fíjate en lo que persiguen los israelíes y los estadounidenses. No son objetivos limitados. No se trata de contener a Irán ni de empujarlo de vuelta a algún lugar. Línea base aceptable y luego estabilizar. Estos son objetivos maximalistas. La meta parece ser la degradación fundamental de la capacidad de Irán para funcionar como un Estado coherente. Se nota en las decisiones de los objetivos, liderazgo, puntos económicos, infraestructura. La lógica es crear una presión interna tan intensa que el país se fracture desde adentro, que la población se vuelva contra el gobierno y que el sistema colapse bajo el peso del daño que se le está causando. Y aquí está la razón por la que esa combinación es tan peligroso. Cuando ambos lados buscan objetivos máximos, no hay una salida natural. No hay un momento en el que uno pueda decir, ya logramos suficiente. Hablemos, porque los objetivos son absolutos. Un lado intenta destruir al otro. El otro lado quiere romper el sistema que sostiene a su oponente. Ninguno de esos objetivos tiene un punto intermedio. Ninguno se puede lograr a medias y dar por suficiente. Y entonces lo que pasa es que condición estructural para una escalada sin fin. No porque alguna de las partes sea irracional, sino porque la lógica de sus objetivos lo exige.
Hablemos de cómo se ve esto en el futuro. Porque si sigues la lógica interna de este conflicto, ciertos patrones se vuelven predecibles. El primero es lo que podríamos llamar expansión por necesidad. Ahora mismo, Estados Unidos está tratando de manejar esto desde lejos. Poder aéreo, ataques precisos, apoyando a socios en el terreno. Pero hay un problema con ese enfoque. Una vez que empiezas a atacar cada vez más adentro del territorio iraní, cuando empiezas a golpear su infraestructura y su liderazgo, creas situaciones que solo el poder aéreo no puede solucionar. Necesitas asegurar activos, tienes que mantener ciertas posiciones. Y en el momento en que estableces una presencia física para hacer eso, tienes que defenderla. Y defenderla implica ampliar tu perímetro. Y al ampliar tu perímetro surgen nuevas vulnerabilidades que requieren recursos adicionales para protegerlas. Así es como estos conflictos se van agrandando. No por grandes decisiones que no se toman en un solo momento, sino a través de una serie de pasos lógicos individuales que juntos producen un resultado que nadie tenía en mente al principio. Luego piensa en cómo este conflicto involucra a otros actores, porque nada de esto pasa en un vacío. Los países del Golfo ya están bajo presión, están tratando de manejar su propia seguridad, sus relaciones con Washington y su exposición a represalias iraníes. Si alguno de ellos entra formalmente en el conflicto, la cosa cambia bastante y luego tienes países como Pakistán. Pakistán tiene sus propias relaciones estratégicas en esta región. Tiene sus propias presiones políticas internas y cuenta con capacidad nuclear. Quiero ser cuidadoso aquí porque no estoy diciendo que se vayan a usar armas nucleares. Creo que eso es poco probable a corto plazo. Pero una vez que un Estado con armas nucleares se involucra, aunque sea de forma tangencial, en un conflicto de esta intensidad, la manera de tomar decisiones cambia para todos. Cada movimiento se evalúa teniendo esa capacidad en mente. El trasfondo, y solo eso, cambia cómo se evalúan los riesgos. También está la parte marítima, que suele pasarse por alto. La economía global depende de unos pocos puntos críticos de paso, pasajes clave por donde se mueve un enorme porcentaje del suministro energético mundial. Si esos puntos se ven afectados, no hace falta que se cierren, solo que haya interrupciones, los efectos se sienten rápido en la economía global. Los precios suben, los seguros se ponen más caros, las navieras cambian de ruta y las cadenas de suministro que dependen de la previsibilidad se complican. Las ventanas de entrega empiezan a trabarse. Y esta es una herramienta que Irán entiende y sabe cómo aprovechar. Si ese apalancamiento se usa junto con ataques a la infraestructura, se genera un efecto en cadena que amplifica el daño económico mucho más de lo que causarían los ataques por separado. Ahora, encima de todo esto, está el ambiente informativo. Llegan reportes que no están completos, hay eventos que no se confirman del todo y hay huecos en la visibilidad que dejan espacio para los rumores y especulaciones. Y esto es la niebla de la guerra. Pero está haciendo algo específico en este conflicto. La incertidumbre amplifica el miedo y el miedo distorsiona la toma de decisiones. Cuando los gobiernos actúan sin información completa, bajo presión política interna y con el peso psicológico de lo que están viendo, tienden a tomar decisiones más defensivas, más agresivas, más enfocadas en la supervivencia a corto plazo que en la estabilidad a largo plazo. La niebla de la guerra no es solo una condición descriptiva. Es un factor activo en cómo escalan los conflictos. Hay una dimensión más que merece atención seria y es lo que pasa cuando quitas el liderazgo en medio del conflicto. Ha habido ataques dirigidos a individuos clave y el instinto es ver esto como algo claramente ventajoso.
eliminás a un tomador de decisiones, degradás la capacidad del oponente para mandar, generás confusión. Pero pensá en lo que realmente pasa a nivel estructural cuando haces eso. Mientras el liderazgo de ambos lados se mantenga intacto, existe posibilidad de comunicación a través de canales ocultos para negociar algún tipo de solución. Los líderes tienen tanto la autoridad para hacer acuerdos como generalmente el interés de sobrevivir el tiempo suficiente para que esos acuerdos se mantengan. Cuando sacas a esos líderes, creas un vacío, y los vacíos en situaciones de conflicto los llena quien sea más capaz de imponer su dominio en condiciones caóticas. Esas personas rara vez son las más moderadas. Por lo general son las más agresivas, las más inflexibles, las que están más dispuestas a escalan porque esas son las características que permiten a alguien sobresalir en tiempos de caos. Así que al eliminar el liderazgo, no solo debilitas la capacidad militar del oponente, cambias su estructura política interna de formas que hacen que resolver el conflicto en el futuro sea más difícil. Sacas a las personas que en otras circunstancias podrían estar dispuestas a negociar y las reemplazas por gente cuya supervivencia ha dependido de no ceder ni un poco. No solo aumentas el conflicto por fuera, lo radicalizas desde adentro. Y esa es una diferencia que se pierde cuando se mira todo desde el punto de vista táctico en estas operaciones. Por eso, históricamente, atacar directamente a los líderes se ha hecho con cuidado por parte de los estrategas que piensan más allá del enfrentamiento inmediato. Porque la ventaja a corto plazo de eliminar a quien toma las decisiones muchas veces cuesta eliminar los mismos mecanismos que permiten que los conflictos terminen eventualmente. Quitas las salidas y una vez que esas salidas desaparecen, el conflicto no acaba. Resolución. Sigue hasta que un lado quede completamente agotado o destruido. Y justo ahora esas salidas están desapareciendo. Las estructuras que normalmente permitirían bajar la tensión están siendo debilitadas sistemáticamente. Los canales de liderazgo que facilitarían la negociación están siendo atacados. Las presiones económicas se están acelerando. La dinámica política interna de todos los bandos está empujando hacia más confrontación, no menos. Y las dimensiones ideológicas de este conflicto están sumando otra capa que complica aún más lo convencional. El análisis costo-beneficio no es confiable porque no todos los que están metidos en este conflicto lo ven solo desde una perspectiva estratégica o política. Para algunos actores, para ciertas poblaciones, este conflicto tiene un peso ideológico. Se interpreta desde marcos que le dan un significado que va más allá de los resultados inmediatos. Cuando la gente cree que está participando en algo históricamente o incluso cósmicamente importante, su tolerancia al costo cambia. El sufrimiento en el camino pasa a un segundo plano frente a algo más grande, narrativa. Y eso cambia cómo se toman las decisiones en todos los niveles. Los combatientes individuales, los mandos intermedios, los líderes políticos. Cuando creen que lo que está en juego va más allá de las consecuencias inmediatas, están dispuestos a soportar pérdidas que de otro modo los harían replantearse todo. Así que lo que tenemos es un conflicto que se está expandiendo al mismo tiempo en lo militar, económico, psicológico e ideológico. Y cada una de esas dimensiones refuerza a las otras. Apuntar a la infraestructura amplifica el impacto económico. El impacto económico aumenta la presión política. La presión política impulsa una mayor escalada militar. La escalada militar profundiza la inversión ideológica y el ciclo se acelera. No hay una sola palanca que, si se accionara, frenara todas estas dinámicas a la vez. Se están alimentando mutuamente. Si proyectas esto hacia adelante, lo que ves es un conflicto que no se controla solo. Se expande, atrae a más actores, disrumpe más sistemas, erosiona más las condiciones necesarias para una resolución. No porque
No hay soluciones teóricas, sino que las condiciones prácticas necesarias para esas soluciones se están destruyendo en tiempo real. Cuando decimos que esta guerra se está saliendo de control, no nos referimos a la intensidad de un intercambio de ataques en particular. Hablamos de la estructura del conflicto en sí, de cómo sus limitaciones están desapareciendo, de cómo su lógica interna está pasando por encima de las preferencias de cualquiera que quiera frenarla. Eso es lo que la hace tan grave, porque un conflicto que llega a ese punto suele seguir su propio impulso. Y en ese momento, la pregunta ya no es cómo detenerlo. La pregunta pasa a ser hasta dónde llegará antes de detenerse solo. Y según todo lo que estamos viendo, las decisiones sobre objetivos, las posturas estratégicas, los ambientes políticos internos, las dimensiones ideológicas, ese punto de parada no está cerca y las consecuencias no se quedarán solo en la región. Presta atención a los patrones. Presta atención a las direcciones. Presta atención a la lógica que hay detrás de las decisiones que se están tomando. Hecho porque los eventos individuales van a ir y venir. Pero la estructura de este conflicto, cómo está organizado, cómo está evolucionando, cómo está consumiendo sus propias salidas, eso es lo que te dice hacia dónde va realmente. Y ahora mismo, todos los indicadores en esa estructura apuntan en la misma dirección.